Alejen, remanente de Israel. Vamos a seguir con la instrucción en Shemot o Éxodo, capítulo 20, versículos del 18 en adelante. ¿Sí? Voy a leer la porción. Dice: todo el pueblo miró las voces y las llamas, el sonido del shofar y la montaña humeante. El pueblo vio y tembló y se paró a lo lejos. En otra versión, en la versión occidental, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, del shofar, y el monte que humeaba. Y viéndolo, el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. En este versículo vemos algo especial que nos dice que el pueblo miró las voces, ¿sí? No dice que el pueblo miró la voz o no dice que el pueblo escuchó la voz, sino que dice el pueblo miró las voces. ¿Sí? Recordemos que cuando estudiamos Génesis o Bereshit 1, decíamos que la dabar es no solo el hablar como nosotros nos escuchamos aquí, sino que el dabar también tiene que ver con materia. Por eso es que dice, todo el pueblo miró las voces. Y algo tan impresionante es que dice, miró las voces. No dice, miró la voz. ¿Quién estaba hablándoles al pueblo? Era Yahvé, ¿sí? Pero aquí dice que miraron las voces, ¿sí? Muchos sabios dicen que estas voces, porque no es solamente una, ¿verdad? Que la que miraron, ¿sí? Es las distintas lenguas, ¿sí? O idiomas, o el idioma de las 70 naciones que habla la palabra, ¿sí? Sin embargo, vemos cuán especial es de que el pueblo miró aquellas voces, ¿sí? Y escuchó el sonido del shofar, ¿sí? De lo que el Abba estaba diciendo, de lo que el Abba estaba por hacer en ese instante en el cual ellos estaban recibiendo aquellas instrucciones, aquellos 10 mandatos del abacados, aquellas 10 palabras, ¿sí? Aquellas 10 palabras que el Abba ya les estaba entregando, ¿sí? Y solo con este acontecimiento de recibir estas 10 palabras, dice que el pueblo vio y tembló y que se paró a lo lejos. Así lo dice el versículo 15. Perdón, el versículo 18, ¿sí? En la Torá, nueva versión original, pues allí, en esa estoy leyendo y allí está el número 15 del versículo, ¿sí? Luego dice, el siguiente versículo dice, le dijeron a Moshe, ¿quiénes? Los del pueblo, tú háblanos y oiremos, que Elohim no nos hable para que no muramos, ¿sí? La otra versión dice, la Humash, la Torá versión Humash nos dice, tú, habla por favor tú con nosotros y obedeceremos, pero que no siga hablando Dios con nosotros, pues moriremos. Qué importante es aquí. El pueblo le estaba diciendo a Moshe
que Él sea el intercesor, el intermediario entre el pueblo y Elohim y Yahvé, y entre Yahvé y el pueblo. Con solo ver las voces y escuchar los sonidos el sonido del shofar, el pueblo empezó a temblar. El pueblo empezó a temer, a tener miedo por las palabras que el Abba estaba dando. ¿Sí? Así es también cuando el pueblo creyente escucha de las palabras verdaderas que el Abba está hablando a su vida. ¿Sí? La palabra traída con la verdad, sin ninguna doctrina. ¿Sí? Muchas veces el pueblo creyente teme y dice, se están judaizando, nos están llevando a una doctrina equivocada. ¿Sí? Por eso el pueblo aquí, vemos que en este versículo nos dice que ellos decidieron que Moshe sea el intercesor entre él, entre el Abba y el pueblo. ¿Sí? Que con todo lo que vieron, ellos se sintieron temerosos de que podían morir. ¿A causa de qué? De que su corazón no estaba alineado a las cosas que el abacados pedía. Recordemos que antes de este evento, el Abba les dijo que debían de santificarse, de apartarse, de lavar sus vestidos. Y aún así, obedeciendo esa instrucción que el Abba les había dado de que se aparten, de que laven sus vestidos, ellos temieron por cuanto había en su corazón. ¿Sí? Y dijeron a Moshe, habla tú que nosotros oiremos y obedecemos, para que nosotros no moramos. ¿Sí? Veamos qué le respondió Moshe. Moshe le dijo al pueblo, no teman, pues a fin de elevarlos ha venido Elohim, para que el temor de él esté en sus rostros, para que no pequen. La otra versión dice, Moshe respondió al pueblo, no tengan temor o no teman, ¿sí? Porque Elohim solamente ha venido para probarlos y hacer que le teman a Él, para que no cometan pecado. ¿Sí? Vemos cómo el líder que Yahvé levantó les decía al pueblo, no teman, ¿sí? No teman, que Yahvé solamente vino para probarlos y hacer que ustedes teman a Él, para que no transgredan sus instrucciones. Esa es la labor del líder, ¿sí? Decirle al pueblo, no teman, avance. Yahvé está aquí dándole las instrucciones para que usted no transgreda sus instrucciones, para que usted lo tema a Él, no al hombre, no a quien le quiere enseñar de una manera equivocada. Yahvé estaba allí entablando una conversación con el pueblo, dándole las instrucciones al pueblo directamente. ¿Sí? Pero el pueblo, por las cuestiones que había en su corazón, decidieron enviar un intercesor a Moshe, enviar al líder que Yahvé había levantado, ¿sí? Aceptando a Moshe como ese intermediario. Vemos que el líder les dice, no teman. Y hoy también es para ustedes. No teman con las instrucciones que le está dando el Abba. Avance, tómelas,
Guárdelas en su corazón. Límpiese de todo aquello que tal vez usted aprendió y que no estaba acorde a la instrucción del Padre. Tome lo que el Abba le está entregando en este tiempo, que es para que lo tema a Él, para que no transgreda sus instrucciones. Veamos qué dice versículo siguiente, versículo 21. Así que el pueblo se paró a la distancia, pero Moshe se acercó a la espesa nube donde se encontraba Elohim. Vemos cómo el pueblo se retira, se va hacia lo lejos, ¿sí? Para que Yahvé hablase con su intermediario, para que sea Moshe quien vaya a recibir las instrucciones y que Él sea quien las traiga al pueblo. Vemos cómo también el pueblo, por el temor, por su temblor, por el miedo, se va hacia atrás, se va hacia un lado, se va lejos de la nube espesa donde estaba Yahvé. Ya habíamos estudiado acerca de la nube. ¿Sí? Versículo siguiente. Yahvé dijo a Moshe: aquí está lo que dirás a la casa de Jacob y reportarás a los hijos de Israel. Ustedes mismos han visto que yo hablé con ustedes desde el cielo. ¿Sí? Vemos cómo el Abba comienza a decirle a Moshe lo que tenía que hablarle al pueblo. Y le dice: así dirás a los hijos de Israel, a la casa de Jacob, a nosotros. ¿Sí? Ustedes han visto lo que les hablé desde los cielos. ¿Sí? Recordemos que en el versículo primero que leímos, en el 18, decía que todo el pueblo miró las voces. Por eso Yahvé les dice a Moshe que le dijera al pueblo que ellos habían visto lo que él había hablado desde los cielos. ¿Sí? Cuán importante no es solamente escuchar lo que Yahvé nos está hablando, sino ver lo que Él nos habla. ¿Sí? Ver lo que Él nos habla. Y esas eran las primeras instrucciones que el Abba le estaba dando a Moshe para que se las diese al pueblo. ¿Sí? Versículo 23. Instrucción para el pueblo. No harán conmigo dioses de plata, ni se harán dioses de oros para ustedes mismos. Eso dice una versión. La Torá, nueva versión original, dice: no harán representación alguna de nada de relacionado conmigo. Elilín, dioses de plata y de oro, no harán para ustedes. Sí. ¿Por qué les estaba dando nuevamente a Moshe esta instrucción para que se la diese al pueblo? Porque Yahvé ya sabía lo que iba a acontecer luego. El acontecimiento del becerro de oro. Sabía que el pueblo había salido de de una tierra egipcia donde se adoraban a otros dioses, donde se los hacía de estos metales. Por eso el Abba les estaba dando nuevamente a Moshe para que le dijera al pueblo: no se hagan dioses para ustedes mismos, no se hagan ninguna representación mía. ¿Sí? Y le dice, versículo 24 en adelante: para mí solamente
necesitan hacer un altar de tierra. Sobre él ustedes sacrificarán sus ofrendas quemadas, ofrendas de shalom, ovejas, carneros y reses. En todo lugar que yo cause mi nombre ser mencionado, yo vendré a ustedes y los bendeciré. Si ustedes me hacen un altar de piedra, no lo edificarán con piedras talladas, porque si usan una herramienta sobre él, lo profanan. Asimismo, no usarán gradas para subir a mi altar, para que no se descubran indecentemente. ¿Sí? La otra versión dice, un altar de eretz, de tierra, me harás, y en él sacrificarán sus olajot y sus ofrendas de shalom, sus ovejas y su ganado vacuno. En todos los lugares donde yo permita que mi nombre se mencione, vendré hacia ustedes y los bendeciré. Y cuando me hagan un altar de piedras, no las labrarán, pues habrán alzado su espada sobre él, profanándolo. No ascenderán a mi altar con escalones, para que tu desnudez no se descubra sobre él. ¿Sí? Sobre él. Entonces aquí vemos cómo el Abba le estaba dando la instrucción a Moshe para el pueblo, que no se haga ídolos y que solamente para él debían de levantar un altar de tierra, un altar de tierra, donde se iban a sacrificar las ofrendas, ¿sí? Los holocaustos, las ofrendas quemadas, las ofrendas de paz, y los carneros, las ovejas y las reses. Recordemos de dónde vinimos nosotros, de dónde fue formado la humanidad, del polvo, de la tierra, ¿sí? Nosotros somos ese altar de tierra que el Abba necesita que se levante para él. Nosotros somos ese altar donde debemos de presentar las ofrendas a Yahvé. Por eso es que él les requería, antes de que susciten todas estas palabras, que ellos estuviesen apartados, de que estuviesen limpios, ¿sí? Porque ellos iban a hacer los altares, sombra profética de que nosotros somos ese altar de tierra que Yahvé quería que se levante para él, ¿sí? Incluso les dice que cuando hagan un altar de piedra, que esa piedra no sea labrada, no sea tallada, ¿sí? Porque si no, la profanaría. Vamos a ver ese simbolismo de las piedras, ¿sí? Y de la tierra. Primero miremos qué nos dice el pacto renovado con eso de que yo les digo, de que nosotros somos ese altar de tierra. Veamos qué nos dice el apóstol Pedro o Cefas, ¿sí? En su primera carta, capítulo 2, versículo del 4 al 9 voy a leer, ¿sí? Para leer todo el contexto, ¿sí? Nosotros somos esas piedras vivas, ese altar de piedras o ese altar de tierra, ¿sí? Nos dice, acercándonos a él, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres, mas para Yahvé escogida y preciosa. ¿Quién es esa piedra viva de la que estaba hablando el apóstol Pedro aquí? Yeshua, la piedra viva, que fue desechada por los hombres, mas por Yahvé escogida y preciosa. Recuerden, piedra viva, ¿sí? Piedra escogida y preciosa. Téngalo eso en mente. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Yahvé por medio de Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Por medio de Yeshua HaMashiach. Nosotros también podemos ser esas piedras vivas. Podemos ser edificada esa casa que Yahvé requiere. Recuerde estos pasajes. Piedras vivas y casas espirituales, donde se ofrecen sacrificios espirituales. ¿Sí? Versículo 6 de Primera de Pedro 2. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon. Ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. ¿Sí? Entonces, Yeshua, la piedra viva, pero nosotros también, por medio de él, podemos ser esas piedras vivas de la casa espiritual de nuestro Abacadosh. ¿Sí? Veamos qué nos dice veamos qué nos dice el pacto renovado. Juan 14, 23. ¿Sí? 14, 23. Para ponerle un poquito más de fundamento. ¿Sí? Voy a leer un poquito antes. El 20, desde el 20. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es el tiempo en el que él se está manifestando. Yeshua se está manifestando en nosotros para que conozcamos que Él está en el Padre, que no son una sola persona, sino que Él es el enviado, es la puerta, es esa rampa, es ese camino hacia el Padre. El versículo 23 de Juan 14 nos dice: respondió Yeshua y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Sí? No es que la palabra de Yeshua, recordemos que él dijo, que él daba a conocer lo que el Padre
le había dicho. ¿Sí? Él hablaba las palabras del Padre. Él enseñaba Torah. Es lo que estamos aprendiendo nosotros también. Nosotros somos ese altar del cual nos habla aquí en la porción de hoy en Shemot, que el Padre quiere que se levante. De ese altar de piedras, de ese altar de tierra, por medio de Yeshua HaMashiach. ¿Y cómo lo hacemos? Amando y guardando su palabra, poniéndola por obra. Ya estamos en Shemot, ya hemos conocido ciertas instrucciones y vamos a conocer muchas más. El lado ha sido que en este tiempo se nos está revelando a través de Mashiach, a través de su palabra viva, ¿sí? De su piedra viva, para que conozcamos estas instrucciones. Veamos qué nos dice el profeta Isaías acerca de todo esto. Veamos qué nos dice Isaías 61, 61. Un momentito. Perdón, es Isaías 54. Isaías 54. Isaías 54. 54:11 nos dice: pobrecita, ¿quién? Hablaba de Israel, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras, sobre carbunco y sobre zafiro te fundaré. Tenga presente eso. Aquí le estaba diciendo esta profecía a Israel, el amor eterno de Yahvé hacia Israel, que él iba a tomarla, cimentarla, sus piedras sobre carbunco y sobre zafiro. Veamos qué nos dice Isaías 51, 1 y 2. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Yahvé, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, por cuanto no eran más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multiplicaré. ¿Sí? ¿Por qué leo esto? Porque aquí nos dice: miren de la piedra de donde fuimos tomados. Miren a nuestro padre Abraham y a nuestra madre Sara. Por eso esta escuela, estas enseñanzas que hemos venido dando los sábados, empezó con lo que tiene que ver con las casas de Israel, con las dos casas, para formar nuestra identidad, para tomar la identidad que estaba perdida, ¿sí? Que había sido violentada, desechada por las falsas doctrinas. Vemos aquí que nosotros somos parte de esas piedras de Abraham, ¿sí? Y veamos qué nos dice Juan acerca de esas piedras de Abraham. Juan
Mateo 3:9. Veamos quién se nos dice Juan el Inmersor en Mateo 3:9. ¿Sí? Nos dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Yahvé puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Leyendo todo el contexto de este capítulo 3 de Mateo, pues vemos que Juan el Inmersor les estaba diciendo esto a un grupo de fariseos y de saduceos que había acudido a él cuando estaba predicando en el desierto, ¿sí? Que les decía que se arrepientan, que se vuelvan al camino, porque el reino de los cielos se había acercado, ¿sí? Les estaba confrontando a estos fariseos y saduceos, diciéndoles que era una generación de víboras. ¿Por qué? Porque aunque ellos decían ser hijos de Abraham, ser tomados de esa piedra de la cual hablaba Isaías, ¿sí? Que de donde fuimos cortados, todos, no solo nuestros hermanos judíos, ¿sí? Sino todo Israel, las 12 tribus. Les decía que aun que ellos dijeran que eran hijos de Abraham, pues Elohim podía levantar hijos a Abraham de esas piedras, pero no se refería a las piedras que estaban en el desierto físicamente, las piedras como tal, de forma literal, sino de esas piedras, de esas personas que habían acudido hasta donde Johanán, Juan el Inmersor, a conocer de lo que él estaba predicando, de lo que él estaba anunciando, de lo que él estaba diciendo. Por eso les dice que aún Yahvé puede levantar hijos a Abraham de esas piedras que estaban allí escuchando la palabra. Por eso les decía, tengan en cuenta eso que leímos en la primera carta de Pedro, que Yeshua es la piedra viva y que nosotros también pasamos a ser esas piedras vivas a través de Él, a través de lo que Él nos ha dejado, de lo que Él nos ha enseñado y de lo que Él nos está revelando hoy, su Torah, la Torah del Abacados, ¿sí? Y veamos qué dice Revelaciones acerca de estas piedras vivas, de que Israel iba a ser levantada en carbuncle, ¿sí? Veamos qué nos dice. Primero, vamos a ver qué nos dice de esas piedrecitas, ¿sí? En Apocalipsis o Revelaciones, que es su nombre original. Apocalipsis o Revelaciones 2:17. Nos dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Ruach dice a las congregaciones. ¿A la congregación de quién? A Israel, a las casas de Israel. ¿Sí? Al que venciere, daré a comer del pan del cielo escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino
aquel que lo recibe. El que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga para oídos para oír, vea, como leíamos en esta porción, que el pueblo de Israel en el monte Sinaí, ¿verdad? A lo que el Padre le estaba hablando, vio o miró las voces, ¿sí? Y las llamas del Ruat. El que tenga oídos, vea lo que el Ruach le está hablando en este tiempo, en este momento. Que el que venciere, ¿venciere a qué? A las falsas doctrinas, a su naturaleza pecaminosa. El que venciere a su voluntad y hace la voluntad del Padre, a él se dará de comer de ese pan del cielo, de esa revelación que nos está trayendo ahora. ¿Sí? Y aún nos dice que se nos dará una piedrecita blanca con un nombre nuevo. ¿Sí? Con un nombre nuevo. Cuidado, que muchas enseñanzas, muchos falsos enseñadores se toman aún de este versículo. Aquellos que están en raíces hebreas, aquellos que están queriendo enseñar las sendas del camino, las sendas antiguas, entre comillas, están tomando esto para cambiarse el nombre. Pues no es bíblico eso, no. Yahvé nos tiene un nombre nuevo, sí, pero se nos es dado a conocer por revelación de Él, ¿sí? Sigamos, veamos qué más nos dice. Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 21, ¿sí? Capítulo 21. Nos dice, voy a leer desde el versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, Johanán, vi la Kadosh Judá, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Cuál es la esposa del Cordero? Israel. Nosotros, Israel, la esposa del Cordero. Pero esta novia es aquella que venciere, aquella que les será dado una piedrecita blanca, aquella que se le ha dado a conocer, comer del pan del cielo revelado y que está dispuesto a obedecer las instrucciones, a morir a sí misma. Versículo 3 del capítulo 21 de Revelaciones dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Elohim. He aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Dios. ¿Sí? Como su Dios. La otra versión dice, veamos hasta allí. Entonces vi un Shamay nuevo, un cielo nuevo y una Eretz nueva, pues él
Shamaín viejo y la tierra vieja habían pasado y el mar no estaba allí. También vi la ciudad Kadosh, la Jerusalén de lo alto, descendiendo desde el Shamaín de Elohim, preparada como una esposa hermosamente vestida para su marido. ¿Sí? Vi un trueno del trono que decía: miren, la Shekinah de Elohim está con la humanidad y Él vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo y el mismo Yahvé con ellos será su Elohim. Ajá. Esto es lo que ha de acontecer en los tiempos finales. ¿Sí? No es que va a haber el rapto, sino es que cuando suene el shofar en Yom Teruah, en el día que nadie conoce, sino solamente el Abba, ¿sí? Es aquel día en que sonará el shofar y seremos levantados, ¿sí? En las nubes con el Mashiach. Pero luego de ello, ¿sí? Vendrá esta parte que dice que descenderá del cielo la nueva Jerusalén, la ciudad Kadosh, ¿sí? La esposa ataviada para su marido, ¿sí? Esas piedras vivas que somos nosotros, esas piedras que hemos dejado de hacer nuestra voluntad y estamos haciendo lo que Yahvé ha ordenado. ¿Sí? Veamos, ¿qué más nos dice? Nos dice, versículo 9 de Apocalipsis 21. Vino entonces a mí uno de los 7 Malak que tenía las 7 copas llenas. Se acercó de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad Kadosh de Jerusalén descendiendo del cielo de Dios, de Elohim, teniendo la gloria de Yahvé o la Shekinah de Elohim, y su fulgor era como la de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. La otra versión dice: era la Shekinah de Elohim. Su fulgor era como una joya cuyo precio es inestimable, como un diamante tan caro como el cristal. ¿Sí? Recuerde, como una piedra preciosísima, como una piedra de jaspe. Versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, ¿sí? Y las puertas 12 malak y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Sí? Versículo 18. El material de su muro
era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Ujú. Vemos aquí que la Shekinah de Elohim es como esa piedra de jaspe, ¿sí? Preciosísima. Es la piedra viva, Yeshua HaMashiach. Pero nos dice que ese muro, ¿sí? Que esa ciudad santa tenía un muro alto, pero que ese muro era de jaspe. Es decir, que el muro construido de la ciudad era de piedras de jaspe. ¿Qué decíamos con Juan 14:23? Que si nosotros guardamos sus mandatos, guardamos la palabra que Mashiach nos enseñó, Él y su Padre vendrán a morar en nosotros. Nosotros también nos convertimos en esa piedra vivas, como nos hablaba Primera de Pedro, ¿sí? Y somos parte, si es que vencemos, como nos decía Revelaciones 2, hasta el fin, vamos a ser parte de esos muros, de esa nueva Jerusalén de la cual habla la Escritura. Somos parte de esa ciudad santa, de esa nueva tierra que tiene lava, ¿sí? No es literal que se va a construir un nuevo templo, sino que somos nosotros parte de ese templo, como lo leíamos en, en Apocalipsis o Bereshit, Bereshit 3, que he aquí el tabernáculo de Yahvé. Nosotros somos parte de esa casa que Elohim quiere, ¿sí? Es lo que el Abba ha querido. Por eso es que nosotros debemos de estudiar Shemot para poder entender el libro de Revelaciones. Es lo que el Abba estaba haciendo con el pueblo en el monte Sinaí, queriendo que el pueblo sea esa morada, ese altar de tierras o ese altar de piedras en el cual iba a estar el nombre del abacados, iba a estar la presencia del abacados. Es lo que decía que en todo lugar, ¿sí? Que él iba a estar con ustedes, ¿sí? En el versículo 24 de Shemot decía, en todo lugar que yo cause mi nombre ser mencionado, yo vendré a ustedes y los bendeciré. Es decir, que el Abba quiere que se establezca en nosotros ese altar de tierra, ese altar de piedras, ese altar que no puede ser profanado con ninguna herramienta humana, sino que debe estar allí lo que es verdadero. ¿Qué debe estar en nosotros? Guardándose, poniéndose por obra su palabra, su Torah, para que venga Él y el Hijo a ser morada en nosotros, para que al final de los tiempos nosotros seamos parte de esa ciudad nueva, de esa tierra nueva, parte de esos muros. Nosotros somos parte de esos muros, de esa nueva ciudad. Pero lo que requiere el Abba es que lo amemos y guardemos su palabra. Escuchemos su voz, guardemos su Torah. Miremos de dónde fuimos tomados.
¿De qué piedra fuimos tomados? Miremos a nuestro padre Abraham, a nuestra madre Sara, que ellos fueron obedientes a la voz del Abba, guardaron también sus estatutos, sus ordenanzas, sus mandamientos, como lo decía Bereshit 26:5. Y así también quiere que nosotros seamos, que por medio de Mashiach también podamos ser piedras vivas, piedras de esa nueva ciudad Kadosh. Shalom Alejem.